o una vez habiéndolo reconocido no los quiere proteger, existen mecanismos internacionales que van a velar por ese cumplimiento a los documentos internacionales de derechos humanos. Todos nos encontramos con que ese primer principio que ya toca nuestra Constitución, como lo veremos, de universalidad de los derechos. Existe un esquema que se empezó a codificar al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, aunque era un documento meramente enunciativo, no generaba vinculación alguna con los estados, ya se entendía, independientemente de la región geográfica donde se encontraran en el mundo, de la creencia religiosa, de la preferencia política, del bloque económico o cultural al que se encontraran, que era un catálogo de derechos en donde no se podía escatimar esfuerzos en defenderlos. Y es el primer documento a nivel internacional que empieza a codificar los derechos humanos. Posteriormente salen otros dos documentos acompañados de dos protocolos, que es a lo que se denomina la Carta Internacional de los Derechos Humanos. 1966, también de Nueva York, a través de la Comisión de Derechos Humanos, de uno de los órganos principales de la ONU, que es el Consejo Económico y Social, se da nacimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ahí de manera puntual se definían y se acotaban esos derechos de primera generación, los que tienen que ver con la vida, con las distintas libertades. Y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya se tomaban como una propuesta de este concierto de naciones derechos de corte social, en donde nuestra Constitución de 1917 fue vanguardista en incorporar el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda como parte de lo que se denominaba garantías individuales, hoy derechos humanos. Entonces, estos tratados internacionales eran una invitación a la comunidad internacional para que firmaran y se adecuaran a este nuevo esquema de protección a nivel internacional. Pero a nivel internacional es muy difícil congregar a todos los países y a todas las voluntades, porque quizá en alguna época en la que estén viviendo política y democráticamente existe apertura. De los países llegan al seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, firman, se los llevan a sus estados y ratifican. Pero al paso de unos años, estas mismas democracias se convierten en dictaduras. O dejan de creer en estos documentos internacionales. Entonces se les presenta un esquema de protección convencional. ¿Por qué? Porque nacen de tratados internacionales. Pero ante esta deficiencia que existe en el mundo de cambio de voluntades políticas, porque la Organización de las Naciones Unidas está integrada por representantes de los estados, se crean mecanismos no convencionales de protección de derechos humanos a través de relatores temáticos, como pasó en Sudáfrica, un tema importante que era la segregación racial, el apartheid, o una situación de discriminación también racial como lo que pasó en el Yugoslavia, un mecanismo extraconvencional, no importando si el Estado no había firmado o ratificado, o si firmando y ratificando se echaban para atrás, o relatores geográficos, situaciones que se dan en determinados lugares del país, que se ha dado en México, en donde vienen a analizar, por ejemplo, de las Naciones Unidas, la situación de nuestro esquema de impartición de justicia. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial de la Federación, que si es un poder autónomo, los ministros de la Corte sean designados por el Presidente de la República? ¿Qué injerencia dentro de la política tiene? Algunas otras de las recomendaciones que ha hecho un organismo internacional en nuestro país, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a un ex militar, un general que se llamaba General Gallardo, que él propuso en su tesis de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, crear un defensor de los derechos humanos militar, un ombudsman militar. Pues esto a este señor le trajo una desgracia en su persona, porque lo empezaron a acusar de distintos delitos, porque lo metieron en la cárcel, agotó todos los procedimientos legales, jurisdiccionales en nuestro país, hasta el amparo por los mecanismos no jurisdiccionales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El señor seguía en la cárcel. Y lo que él objetaba era una libertad de conciencia. Y pues yo puedo decir que en el ejército se violan muchos derechos humanos de las personas que estamos ahí, ese fueron militares que hecho amor. Y no fue hasta que un organismo internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, emitió una recomendación al Estado mexicano, que en un principio lo quiso acatar, pero posteriormente lo acató, se paga la indemnización, el señor retorna a su